Los saludamos en el nombre de Dios nuestro Señor, sus amigos Nancy Amor y Lázaro Salazar. Pues muy contentos de estar con ustedes en este su programa De la Mano Contigo. Como el próximo programa, Lazarito, bueno, más bien el programa anterior, bueno, el próximo pasado. El próximo pasado. ¿Eso quisiste decir? Eso yo quise decir. Dale, qué bien. Íbamos a hablar de un tema muy interesante, que yo creo que a todos nos interesa, que es el pecado y sus consecuencias. El por qué el pecado, por qué estar en pecado. Es un tema muy, muy interesante que yo creo que nos va a entender y poder estar aún más en comunión con Dios. Muchas gentes piensan, pues yo estoy cometiendo un pecado, pero no piensan en las consecuencias. Así es. ¿Y a quién le afectan las consecuencias? ¿Al que comete el pecado o a la persona a la que se le cometió el pecado? Son dos perspectivas. Pues a las dos personas tienen consecuencias. Y generalmente si tomamos el pecado como la ausencia de Dios nuestro Señor en nuestro corazón, pues entonces desde el momento en que estamos pecando, estamos en muerte espiritual, porque no tenemos a Dios en nuestro corazón. No tenemos a Dios en nuestro corazón. Estar en pecado es no estar en gracia de Dios. Así es. Estamos alejados, nos estamos alejando del Señor. Él todos los días quiere para ti un nuevo amanecer, una nueva vida llena de alegría, de comodidades, de bendiciones, unión familiar, que te vaya muy bien en el trabajo, bueno, que goces de muchas garantías espirituales por ser simplemente hijo de Dios. Siempre y cuando sigas las reglas. Eso es de estar cuando estás en comunión con Dios. Si Así estás es. fuera de esa comunión, es estar que no estás en gracia de Dios, ¿sí? De alguna manera te estás alejando de esas bendiciones que el Señor te quiere dar todos los días. De hecho, el significado, Lazarito, del pecado, dice, el pecado es una transgresión voluntaria de los preceptos religiosos. El término, que proviene del latín peccatum, implica la violación de normas morales y puede tener distintos grados de seriedad. Ándale. Así es, ¿cómo ves, Lazarito? No, pues sí, lo que pasa es que mucha gente piensa que esto no tiene consecuencias. Es más, mucha gente dice, yo puedo cometer un pecado, el que tú quieras, ¿verdad? La envidia, la ira, el robo, lo que tú quieras, pero nadie se va a dar cuenta. Fíjate nada más, qué inocencia. Oye, nadie se va a dar cuenta, no claro que se va a dar cuenta el que más el principal, ¿verdad? Que es Dios nuestro Señor. Él es el que se está dando cuenta. A Él no le podemos ocultar nada, ¿Cómo? Lazarito. ¿Cómo? Él todo lo ve. Todo lo ve. Por más de que tú lo quieras hacer en silencio, por más de que tú lo quieras hacer en secreto de alguna forma, escondidas, en fin, a Él no le podemos ocultar nada. No. Recuerden que Él es el Todopoderoso y que Él es el primero de darse cuenta quién eres tú, cómo eres tú y posiblemente tus acciones, o sea, cuáles son las posibles acciones de acuerdo a tu actitud, de acuerdo a tu educación, de acuerdo a cómo estás llevando tu vida. Por eso hoy queremos hablar precisamente del pecado, para que de alguna manera pues ir fomentando las buenas acciones en nuestro andar de esta vida, pues, de alguna manera para seguir viviendo pues más alegres, más confiados en el Señor, tener más bendiciones y sobre todo, acaba de decir algo muy importante, Lazarito, estar en paz con Dios y contigo mismo. El tener esa paz te da una felicidad plena en la vida, ¿verdad? Así es. Entonces hay diferentes tipos de pecado, Lazarito. El pecado original, Adán y Eva, fíjate nada más, ese es el más claro ejemplo. Dios los bendijo con todo, con un paraíso, pero nunca duerme y nunca descansa el enemigo, siempre está ahí, y ahí metió su cuchara, utilizó a la víbora y utilizó a quien él consideró que era la más débil, a Eva. Débil con la víbora, pero fuerte e influyente con el varón, que era Adán, al grado de convencerlo de que transgredieran la palabra de Dios cuando le dijo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran aquí, menos comer del fruto de ese árbol. Así es. Imagínate, Lazarito, imagínate en ese tiempo. Dios decide, bueno, Adán y Eva son los primeros que van los padres de toda la humanidad.
Imagínate, les deja realmente, prácticamente era el mismo cielo, era algo maravilloso. Sí. Les deja un bosque hermoso, les deja, no sé, las aves, el y te agua, vas a el sol, el enseñorear vino, sobre todo, todos. todo. O sea, tú vas a mandar a todos. Y ellos iban a gozar de una gran vida, Sí, ¿cómo no? con mucha comodidad, sin esforzarse por Nada. tenerlo todo. ¿sí? Sin trabajar. Así es, pero desobedecieron los mandatos de Dios, Así es. ¿verdad? Él les había dicho que no deberían de comer de ese árbol que tenía el fruto prohibido, y aquí terriblemente o tristemente, pues Eva le hace caso a la víbora y come de esa manzana que nos hizo caer en pecado a la Todo. humanidad. ¿Sí? Convenció a Adán para que él también cometiera ese pecado, se deleitara de esa manzana prohibida, que al fin de cuentas pues provocó que el Señor lo sacara del paraíso. ¿Sí? Y no solo eso, sino que le dijo a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora sí iba a trabajar. También que iba, fíjate, también que iba a dar. Iba muy bien. Y luego después Adán le reclamó al Señor, a Yahvé, a nuestro Padre Celestial, y le dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Si ella fue la que me dio a mí a probar. Dijo, pero la orden te la di a ti. Así es. De que no comieras. No se la dijo a Adán y a Eva. No se la dijo dio a él, a Adán. Así es. Y bueno, se dejó envolver por Eva y ahí Qué está raro, la consecuencia. Qué raro, ¿verdad? Que un hombre se deje envolver por una mujer. Eso casi nunca se ve. Oye, pero bendito Dios, por una mujer somos salvos ahora. Claro. Porque viene Jesús Ajá. a través del vientre de su madre, que es la Virgen María. Ajá. Y por ellos Somos salvos. Somos salvos. Así porque es, ella viene a dar ese fruto bendito. Una mujer te lleva al pecado y otra mujer te lleva a la salvación. A la salvación, así es. Exactamente. Entonces, de alguna manera, y todo, bueno, no de alguna manera, de ahí cambió todo. Todo, el claro, concepto. naturalmente. Viene Jesús a darte vida eterna, ¿sí? A través de que lo tuvo la Virgen María, Sí. ¿verdad? Una santa mujer que fue elegida por nuestro Dios para que fuera la madre de nuestro Señor Jesús. Y ahí es donde... Y ese vientre de María Ujú. fue el primer sagrario de Jesús. Así es, Fíjate nada más. definitivamente. Qué hermosura, ¿verdad? Sí. Los qué dos nos bárbaro. quedamos. Sí. Es que si ya le movemos más, No. salen muchísimas cosas muy bonitas. Entonces aquí lo que hay que invitar a toda la gente pues es entender qué es el pecado y en qué de alguna manera te va a afectar en tu vida diaria. Así es. Porque dice mucha gente, oye, es que a mí todo me va mal. Yo que si vieras qué suerte tan negra tengo. Suerte. Sí, ¿no? y siguen con lo de la Con suerte. la Si suerte. miras, oye, me despidieron, no me alcanza el dinero para nada, choqué el día de ayer, mi hijo está en el hospital y bueno, no sé cuántas Mi cosas. familia no me Mi quiere. familia no me quiere. Empiezan muchas situaciones. Sí. Y todo eso es donde te derivado estás de... envolviendo por puras cosas negativas porque es la consecuencia del pecado. Ándale, eso Esa es lo que es no la consecuencia. alcanza. Y es lo que no alcanzan a entender y dicen, entonces que Dios no me ama, es que a mí me suceden puras cosas negativas. Lo que pasa es que hay una cosa, y es muy importante también hacérsela notar a nuestros amigos. Jesús, nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo saben que vas a cometer un pecado. Claro. Nomás que ellos no te lo evitan y tampoco te forzan. ¿Y por qué? Porque tenemos que, Lazarito, el libre Albedrío. albedrío. O sea, es tu voluntad. Él no te va a obligar a hacerlo. No te va a obligar a hacerlo, no te va a forzar, pero tampoco va a evitar que lo hagas. Así Eso es tuyo. ¿Sí? ¿Sí? Es tu Sí, responsabilidad. él ya te dio tu mandato. Hay dos caminos. Exactamente. Lo bueno y lo malo. Lo bueno pues es seguir el camino a la gloria y Y lo malo pues ya sabes, allá ¿verdad? con el enemigo. Ándele. Hay varios tipos de pecado, que es Sí. el pecado mortal. Dice, el pecado mortal es por otra parte, es aquel que se comete con conocimiento pleno de estar violando el mandamiento de Dios Ujú. en una materia grave. O sea, nosotros Así. estamos conscientes que estamos cometiendo un pecado y sin embargo lo hacemos. Por ejemplo, el adulterio, el robo, lo estoy haciendo con plena el conciencia. El homicidio. El desear a la mujer de tu prójimo. Así es, ese tipo de pecados Pues son los son pecados mortales porque Todos los estás mandamientos. en plena conciencia. Todos los 10 mandamientos que nos dio nuestro Padre Celestial, Yahvé,
si tú los violas, caes en automático en un pecado mortal. Bueno, y sí es muy importante, digo, para no ser así como que tan agresivos, es que estás en un pecado mortal y tú de aquí ya para allá vas. ¡Ah, no! No, por eso existe un sacramento muy importante que el Señor nos deja, porque nos conoce que somos débiles, nos conoce que podemos fallar, que somos de carne y hueso. Dice, bueno, les voy a dar una oportunidad más, ¿verdad? A pesar de que les dejo mis mandamientos, y aunque los violen, yo les voy a dar una oportunidad de un arrepentimiento pleno y sincero. Ahí está la misericordia del Señor. Y el Señor sigue teniendo misericordia y te deja el sacramento de la reconciliación, ¿sí? ¿Cuál es el sacramento de la reconciliación? Es cuando uno como humano vas y te acercas a confesarte, a buscar a un sacerdote y pedir ese arrepentimiento que debe de salir desde el corazón. Debe de ser un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón abierto. De esa manera el sacerdote te disculpa los pecados a través, el Señor lo utiliza como un instrumento suyo, al sacerdote, para poder perdonar los pecados aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, de esa manera, tú tienes esa reconciliación nuevamente con el Señor, ¿verdad? Tienes esa oportunidad porque el Señor es bueno, es justo y misericordioso. Pero con la enmienda de no seguir pecando, porque oye, te confiesas en la mañana y en la tarde ya, pues oye... Oye, pero el Señor es tan bueno, fíjate que, Él no te dice nada más 3 veces, te voy a dar oportunidad que te confieses en toda tu vida. No. Es normal. Por siempre. Por siempre. Obviamente tienes ese sacramento de la reconciliación y es hacer esa conciencia de que existe y que está. Eres humano, la carne es débil, los pensamientos, en fin, vuelves a caer en pecado, no quiere decir que el Señor ya no te lo perdone, porque ya te confesaste. Vuelves a acercarte a Él y nuevamente con un arrepentimiento, pero haciendo también como un compromiso personal de no volver a caer en el mismo pecado. Exacto. ¿Verdad? Porque ya está en tu plena conciencia, sigue estando ahí, que sigue siendo ese pecado mortal. También estamos hablando de los pecados veniales. Digamos que también son pecados, pero son más tranquilos, son pecados que de alguna manera, los pecados veniales es, por ejemplo, cuando empezamos a juzgar a los demás, empezamos a hacer crítica a los demás, ¿verdad? Es un ejemplo de que ahí también estamos pecando. Se dice que cuando señalas a los hermanos, los criticas, empiezas a hacer, pues eso de los chismecitos, esas cosas o que haces que 2 hermanos se peleen, no sé, en fin, haces situaciones que de alguna manera sabes que es un pecado y que eso no es algo bueno, estás provocando algo que puede dañar. Y también el estar juzgando a alguien, se dice por ahí, y es algo cierto, porque viene también la palabra de Dios, de que le restas pecados a tu hermano, al que estás juzgando. Fíjate. Y los pecados se te multiplican a ti, ¿verdad? Él está inocente de que le estás criticando. No sabe. No sabe, él está inocente de que lo estás señalando, ¿verdad? Entonces, ahí también pues estamos cayendo en un pecado. Hay algo muy importante, Nancy, que me gustaría comentarles a nuestros amigos televidentes. Es el hecho de que algunos templos, algunas otras religiones que no son la católica, o sectas, dicen, ¿por qué me tengo que confesar ante un sacerdote, ante un ser humano como yo? Mejor yo me confieso directamente con Dios. O sea, a la facilona, ¿verdad? Sí, a la cómoda. Pero hay que explicarles a estos hermanitos, ¿verdad?, que la verdad es que Jesús instituyó una sola iglesia. Ahí le dijo a Pedro, tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, una, única, santa y católica. Y apostólica. Y romana. Nada de que, oye, que ya llegan las iglesias que quieran, no, que muchos decidieron salirse de la iglesia y formar otra. Espérame, o sea, no es nomás de yo me salgo y formo otra, ¿verdad? Así es, Lazarito. Y también hay que tener plena conciencia que los sacerdotes también son humanos. Ah, sí, definitivamente. Son servidores de Dios. Eso no quiere decir que, también, desgraciadamente, son humanos y pueden cometer errores. Ahora, pero hay que decir esto, o sea, que quede muy claro.
Yo no puedo fundar mi templo para yo estar predicando en mi templo cuando hay una iglesia que Dios instituyó. Porque no es tu templo. Pues cómo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, pero de esto seguiremos hablando en un momentito más porque vamos a un comercial y regresamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Rodríguez y los invito para que vean este y todos los domingos en punto de las 7 de la tarde su programa Rock and Roll Avenue, donde tendremos videos de la década de los 40, 50 y 60, así como entrevistas, reportajes y música en vivo. No te olvides, domingo 7 p.m. por regiovivo.com. Rock and Roll Avenue, donde vive el rock and roll. Hola, nosotros somos Andrea y Eric y te invitamos a que veas nuestro programa Talento Juvenil todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, en donde tú, que tienes talento para cantar, bailar o en algún deporte, puedas formar parte de nuestra gala de invitados. Es el programa que estabas esperando, aquí en tu canal regiovivo.com. Te esperamos en el espacio de la mejor afición de México. ¿Cuál es? Tigres Night Show, con información, estadísticas, polémica y todo lo vas a hacer que el equipo de nuestros amores, los Tigres de la U de Nuevo León. Te esperamos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por regiovivo.com. Y chale, Tigres, ¿cuál es su posición? La U, la U, la U. Y como lo prometido es deuda, continuamos en que yo no puedo fundar una iglesia. La iglesia lo fundó nada más Jesús, Dios nuestro Señor. Y cuando Pedro le dice, tú eres la roca sobre la que yo construiré mi iglesia, además a los apóstoles, a sus 12 apóstoles, porque muchos dicen, oye, ¿cómo 12? Si Judas Iscariote se suicidó. Son 11. Ajá, pero después se integró uno más, porque 12 era el número preciso que tenía, que había seleccionado Dios nuestro Señor. Así es. Y ese 12avo que entró en lugar de Judas Iscariote se llamaba Matías. Matías fue el que completó nuevamente la docena. Y a esos apóstoles les dijo Jesús, lo que ustedes perdonen en la tierra, les serán perdonados en el cielo. Lo que ustedes no perdonen en la tierra, no será perdonado en el cielo. ¿Y sabe quiénes son los apóstoles? Los discípulos que siempre acompañaron a Jesús. Y los herederos de esa encomienda son precisamente los sacerdotes de la iglesia. Y también hay que recordar que son personas preparadas, pasaron muchos años en preparación para conocer más la palabra de Dios. Son personas que fueron, entregaron su tiempo, su vida al servicio de Dios y lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. En muchas ocasiones, pues bueno, es muy fácil criticar a un sacerdote, es muy fácil decir, oye, pero pues es como tú lo dijiste, es humano, ¿cómo me voy a ir a confesar con...? Es que hay que pensar que hasta los sacerdotes se preparan. Sí. Hacen, no sé si tú sabías, ¿lo has visto? Yo creo que sí. Por ejemplo, cuando van a oficiar la Sagrada Misa, ellos antes de poner su vestimenta se lavan las manos. Sí. Y al lavarse las manos hacen una oración. El momento de estarse poniendo su atuendo de sacerdote, están haciendo también otra oración. Para purificarse. Para purificarse. Llegar, digamos, como realmente como instrumentos de Dios al momento de estar oficiando la misa. Si no creas que se va corriendo, se cambia y se mete a dar misa. No, hay una preparación previa para que ellos puedan ofrecer la palabra de Dios, de estar, digamos, como tú dices, más limpios, más purificados para poder hablar sobre el Señor.
Entonces, ellos están preparados, no nada más, bueno, yo me puedo preparar, pero yo no me fui a entregar como religiosa a Dios, ¿verdad? Así es. Soy laica, Laica como el caso de mi compañero Lazarito, de mi amigo. Somos laicos servidores de Dios. Constantemente estudiando la palabra de Dios, pues ya sabes, tú te dedicas a cantar también ya música religiosa. Estás con María Siempre Virgen. ¿Cuál es tu apostolado ahorita? ¿Qué es lo que estás haciendo? Los Caballeros de San Miguel. Así es. Ahí estamos con ellos. Bueno, eres un laico consagrado casi, creo ya. No llevo tanto. Bueno, pero no somos el pararnos o el sentarnos aquí a hablar simplemente de Jesús. Debe ser maravilloso cuando lo haces de corazón. Así es. Pero cuando tenemos que estar respaldados sobre una preparación, pues eso es muy importante. Sí, ¿Por qué sí. lo hacemos? Muy fácil es decir, pues amo a Jesús, creo en Él, creo que Él murió por nosotros, que Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Yo puedo decir eso porque creo, es algo que se siente. Así es. Pero para que la gente te lo pueda explicar, no tan fácil puedes decir lo que sientes, ¿verdad? Entonces tienes que hacer una explicación previa para que te lo puedan entender. Para que te lo puedan entender. Exacto. Entonces nosotros estamos en preparación, y no nada más nosotros, es muchísima gente que se dedica al servicio de Dios, ¿verdad? Hay comunidades que son amas de casa, que se dedican todas las tardes a hacer el rosario. Sí, cómo no. Ahora tú, que algo hermoso, ahorita donde tú te acabas de incorporar, ¿verdad? De puros hombres. No, los Caballeros de San Miguel, puros hombres. El rosario. El rosario, la hora santa y misa, puros hombres. Así es. Entonces, con esto, para cerrar un poquito de por qué prepararnos o por qué confesarnos con un sacerdote, tú lo dijiste bien. De otra manera también se puede decir que Jesús les dijo a los discípulos, todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, y lo que aten en la tierra también quedará atado en el cielo. Entonces, de esa manera le está dando a ellos la autoridad de hacerlo. Y ellos son los herederos, los sacerdotes. De seguir con la reconciliación. La reconciliación con Así Dios. es. Entonces, de esa manera es de que nos quede claro el por qué confesarnos con un sacerdote. Y no sé, es algo maravilloso que sientes una descarga muy bonita, claro, ¿verdad? claro. Porque sientes un perdón sincero. Yo cada vez que voy y me confieso, yo no veo en sí al sacerdote, ¿sí? Yo me imagino que está Dios nuestro Señor escuchando. Está. Que a pesar de que Él ya sabe cuáles son mis acciones, Él quiere escuchar de tus labios. Él quiere verte realmente con ese arrepentimiento. Él se pone feliz. ¿Verdad? Se pone feliz de ver a uno de sus hijos acercarse a recibir ese sacramento de la reconciliación. Así ¿verdad? El de confesarnos para estar cada vez más limpios y de con pecado. gente preparada. ¿Y qué bendiciones trae todo esto, Lazarito? ¿Qué bendiciones trae? Pues primero que nada tienes tu paz espiritual. Así es. Tienes tu tranquilidad, estás en armonía con las demás personas, porque cuando tú no cometes el pecado, como que todo florece a tu alrededor. Empieza a suceder lo que, volvemos a lo mismo, que les empieza a ir mucho mejor y lo relacionan con la suerte. la suerte. No existe la suerte, son bendiciones de Dios nuestro Señor. Y lo que dicen ustedes de mala suerte es cuando están en pecado y no tienen a Dios nuestro Señor en su corazón. Se retiraron de Él, por eso llegó la mala suerte. No, pero las bendiciones que estaban recibiendo de Dios nuestro Señor directamente, se bloquearon. Ustedes la bloquearon. Ah, sí, las bloquearon. Ustedes la bloquearon. ¿Sabes? Cuando yo empecé a prepararme, donde yo me empecé a preparar fue en la iglesia del Carmen, aquí. ¿Con el padre David? Con el padre David García Limón. Limón. Algo muy bonito que yo aprendí, que de ahí me captaron y de ahí yo entendí que Dios me amaba. Lo primero que me dijeron y me volvieron a recordar es que Dios es poderoso y te ama. Imagínate. Para Él no hay imposibles, pero fue una manera donde hizo clic en el momento en que yo necesitaba escuchar nuevamente eso, que Dios me amaba y que Dios era grande y poderoso y que todo podía cambiar, ¿verdad? En ese momento yo decidí seguirlo, decidí aún más escuchar su palabra, y ahí, digamos, me seguí preparando, seguí constantemente en todo esto para poder tener esa reconciliación más plena con Dios, ¿verdad? De que tú vas, ofreces tu arrepentimiento, el Señor te perdona
y te sientes esa liberación de carga. Cuando no, ahí algo mencionaron muy importante que nunca se me ha olvidado, es como que si tú vas por la vida pero vas con un paraguas arriba de tu cabeza, que eso no permite que esas bendiciones lleguen a ti. Tú mismo las Tú estás estás poniendo bloqueando. esa barrera. El Señor dejó mandamientos para que tú los sigas, así que no tienes la obligación de hacerlos, de seguirlos, de hacerlos, pero sí, si tú amas a Dios y quieres estar bien con el Padre, pues, caray, el Señor me está pidiendo esto, bueno, pues, conocemos cuáles son los mandamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace caer en pecado? Y sin embargo, muchas veces estando en plena conciencia de que estamos en pecado, hacemos lo que no debemos de hacer, y es ahí cuando toda la humanidad caemos en pecado. Y más si es en pecado mortal, porque estamos conscientes de que estamos haciendo un pecado, que hay un pecado de por medio. Sí, ¿verdad? Esos 10 mandamientos nos fueron dados, bueno, les fueron dados a Moisés, ¿te acuerdas? Así es. Cuando iba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Entonces el Padre Celestial dijo, estos 10 mandamientos quiero que los observen y tendrán mis bendiciones. Unos los observaron, otros no los observaron. Los que no los observaron tuvieron problemas. Pero el único mandamiento que nos dejó Jesús es uno más aparte de esos 10 mandamientos. Y fue el de ámense los unos a los otros. Como yo los he amado. Qué bonito. Qué sencillo. O sea, nada más que sientas amor por tu prójimo. Amar a tu prójimo. Y ahí se encierra todo. Todo. En 2 mandamientos. ¿Sí? En amar a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Sí? Ahí se encierra todo, sin que tengas que explicar, se te tenga que explicar cada mandamiento. Con que tú lleves a cabo esos 2 mandamientos, ya cumpliste estás con todo. Cumpliendo con la ley de Dios. Exactamente. Aquí, Lazarito, es importante recordarle a todos nuestros amigos televidentes que nos están viendo, que también existen los pecados que de alguna manera más cometemos, los pecados capitales. A ver, explícale. Antes de favor. mencionarlo, Lazarito, ¿qué te parece? Les invitamos a toda la gente que nos siga llamando, que nos siga diciendo qué les parece el programa, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en especial, pues que aquí estamos Lazarito y yo esperando que nos hablen. Al 82 44 12 21. Muy bien, ¿qué te parece si una vez leo unos mensajitos que aquí nos mandó la gente? Sí. La señora Brenda Rendón de San Nicolás de los Garza dice que le gusta mucho el programa, y un saludo para Lazarito y para su servidora. Muchísimas gracias. Gracias. Laura Medina de la colonia Roma dice, muy bonito el programa y la verdad me gusta mucho, y que le gusta también el tema, ¿verdad? Mónica Gutiérrez Cantú nos manda saludos, Lazarito, otro Lazarito. Mira. Muchas gracias. Mando saludos a Lazarito y Nancy Amor. Pues mira qué bonito que la gente que se esté identificando con este programa, y que de alguna manera hemos estado hablando de casos cotidianos, Lazarito, sí. de casos que en la vida real nos suceden, que están, que existen, pero nosotros lo relacionamos con la palabra de Dios. Claro, porque todo se refiere y se relaciona a la palabra de Dios, y ahí está la solución a nuestro problema. Me dice, es que tengo un problemón, ¿lo quieres resolver? Ahí están las Sagradas Escrituras. Fíjate, mucha gente me dice, oye, el otro día estaba haciendo oración y estaba yo con mi Biblia en la mano, y no sé, donde yo abrí la Biblia, oye, parecía casual, estaba ahí mi problema reflejado. Dice, son las 1000 maneras, una de las 1000 maneras que el Señor te puede hablar. Así es. Para decirte qué pasos seguir. Sí, es más, instrucciones hay que recomendarles eso a la gente. Si ustedes no lo sabían, cuando tengan un problema, el que sea, de cualquier índole y de la gravedad que ustedes quieran, agarren la Biblia en sus manos, empiecen así a dejarla correr, hojeándola, y cuando ustedes digan, ahí se detienen, abren ahí en esas páginas, y ahí tendrán la palabra de Dios, donde les va a decir cómo tienen que hacer para resolver esa situación dolorosa, penosa que puedan estar pasando. Algo muy bonito que no falla. Cuando estás en oración, el tener esa comunión con el Señor, ese momento de estar en la intimidad con el Señor, de estar
en paz, estar relajado, porque no nada más hay que hacer oración, sino también hay que estar en silencio para escuchar la palabra del Señor. Siempre que yo estoy en una situación así, Lazarito, es bueno recomendar aquí a toda nuestra gente lo que les acabas de decir, es algo maravilloso. El poder encontrar solución a tus problemas siempre está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Es la manera en que Cristo te habla, es la manera en que Él te dice qué es lo que hay que hacer. Y es muy importante ponernos en manos del Señor y pedir Espíritu Santo, agarrar la Sagrada Biblia en tus manos y decirle al Señor, habla Señor, que tu siervo escuche. En el momento que tú haces eso, abres tu Biblia y en el lugar donde se abre la Biblia, el Señor te habla, el Señor te llama, el Señor te da solución a lo que te está lastimando, a lo que te está apartando de Él, a lo que debes de hacer para solucionar cada uno de tus problemas. Siempre lo vas a encontrar en aquel libro sagrado que todos conocemos como la Biblia. La Biblia, seguramente tienes una en casa y es muy importante que en lugar de que la tengan empolvada, y por ahí guardada, ¿verdad? Usarla diariamente. Sí. Y recomendación, pues, también tenerla siempre abierta en el Salmo 91 y en el 23. Así es. ¿Sí? Si tú los tienes en esos salmos, mira, siempre llegan bendiciones a tu hogar. Lazarito, pues, ¿qué te parece si nos vamos a un comercial? Yo creo que ya es muy adecuado irnos a un pequeño corte, pero regresamos inmediatamente, no se vayan a mover de ahí, ¿eh? Regresamos. Cada objeto tiene una historia, y más cuando el objeto es antiguo. Pero ese objeto no siempre está en las mejores condiciones. Aquí nos encargamos de rescatar esos valiosos recuerdos, restaurándolos y sacándolos del olvido. Restaurando Historias, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo aquí en Regio Vivo TV. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Richie Delgadillo. Yo soy el abuelo. Él es el abuelo Sultán y te invitamos a que veas todos los lunes a las 3 de la tarde Deporte Regio a través de regiovivo.com. Porque, amigos, vamos a tener entrevistas, invitados y algo más. Todo lo relacionado con la Liga Mexicana de Béisbol, fútbol rápido, básquetbol, deporte amateur y deporte en general. Recuerda, lunes 3 de la tarde a través de regiovivo.com. Siéntate, juvenil. ¿Pero por qué me voy a sentar? Porque te voy a entrevistar. Mejor siéntate tú. ¿Y yo por qué? Porque yo te voy a entrevistar. No, pero nosotros somos los entrevistadores en nuestro programa. Los martes a la 1 de la tarde. A través del regio.com, donde tendremos invitados y muchas sorpresas. Recuerda, puro locutor los martes a la 1 de la tarde a través del regio.com. Tan hermoso se siente nuestro corazón cuando tenemos esa descarga, ¿verdad? De dejar todos nuestros pesares, preocupaciones en manos de Dios. Así ¿sí? es. Y descansar en Él. Uy, qué rico. ¿Verdad? En verdes praderas. ¿Verdad? ¡Ay, qué bárbaro! Fíjate que cuando yo me dedicaba a cantar música grupera, la verdad, había cosas maravillosas por las cuales vivía y de alguna manera me fascinaba estar en grandes escenarios, compartir con grandes compañeros del medio artístico y bueno, yo pensaba en aquel momento que estaba viviendo así la vida guau, en plenitud, que nada me faltaba. Porque Claro. pensabas nada más en ti. Pensaba, era El ego. el ego egoísta. Soy yo, soy artista, soy la artista. mejor, mucha gente me admira. Y luego, aparte de que te admiran, te lo dicen. Así es. Y cuidado, Y porque te la el peor crees. enemigo es el adulador. Así es. Y te la Y crees. te la crees, ¿verdad? Entonces, Pero al final, ¿qué?
Mira, al final de cuentas, es algo triste, pero sí es verdad, eso me Cierto. pasaba muy frecuentemente. Estaba en grandes escenarios, compartía escenario con muchos compañeros de este medio, pero al final del día terminaba sola. Ajá, así es. Había un vacío tan grande en mi corazón que no sabía cómo llenarlo. Podría tener algo de dinero, algo de fama, mi casa, mis coches, tenía a mis papis vivos, estaban a mi lado, tenía mi familia, pues digamos tenía todo, ¿verdad? Pero había algo que no me dejaba ser feliz, algo que no me dejaba vivir esa vida con más plenitud. En el momento que yo decido esta conversión, en el momento en que decido escuchar a Dios y dejarlo entrar en mi corazón y que morara en mí completamente, pues sigo siendo la misma en esencia, Sí. pero tus actitudes, tu pensar, tu amor ha cambiado de una manera multiplicada, pero La bendecida. perspectiva es diferente. Es muy diferente. Antes pensabas en ti En mí. y ahora piensas en ti. Así es, y entonces mucho era de que se daba por ahí, oye, es que mucha gente me dijo, oye, es que mi hijo chocó, oye, mi hijo cayó en las drogas, oye, mi hijo no sé qué, oye, que mi esposa esto. ¿Por qué? Porque nada más estaba pensando en cuestiones materiales, Así de es. fama, dinero, pero nos estábamos olvidando de lo más importante, de agradecerle a Dios todos los días las bendiciones que nos regalaba. Hasta eso que nos estaba pasando, que nos estaba alejando de Él, era obra de Él. Y ahorita le sucede a muchas personas. Le sigue pasando. Y no solamente del medio artístico. Mira, ahorita hay un fenómeno que se llama las redes sociales, ¿verdad? Que es donde estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Así es. El famoso Facebook, donde un amigo decía, oye, pues yo tengo 50,000 amigos. Ah, 50,000 amigos virtuales. Pero cuando llegas a tu casa, ¿qué amigo tienes? Cuando de esos 50,000, ¿quién te llama por teléfono y te dice cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te hace falta? ¿Estás contento? ¿Cómo amaneciste? Ninguno de esos 50,000. Estás más solo que una isla en medio del océano. No, es muy difícil poder llamar amigo a alguien que de alguna forma no conoces. Ajá. Fíjate que también esto sucede según cómo le demos uso a estas redes sociales. Yo creo que tanto a ti como a mí nos ha sucedido que estamos utilizando ese medio para evangelizar, es ¿verdad? correcto, sí. Estamos tratando de dar un buen uso, porque igual somos humanos y estamos ahí en la perseverancia, en la constancia de estar cada vez mejor ante los ojos de Dios, ¿verdad? Cada día ser mejores seres humanos. Así es. Pero definitivamente no es fácil. A mí me ha tocado una gran bendición, Lazarito, que a través de las redes sociales me he hecho digamos, se puede decir sí amigos, porque tú los acabas de decir virtuales, pero tengo la bendición, fíjate que ahora que con estos medios estos redes sociales y estos aparatos tan modernos, pues ya te pueden hablar desde tan lejos, ¿verdad? Ah, sí. Y te pueden hablar en otro idioma, porque a veces yo no entiendo lo que me están diciendo. Digo, mejor vamos a usar el traductor de Google y dime qué me está diciendo, porque pues igual te contesto la llamada, pero no voy a entender. Exacto. Como habrá otros que sí son de habla hispana, peruanos, argentinos, de Chile, bueno, en fin, de otras partes del mundo. Y trata uno de dar algún consejo, de algún consuelo y simplemente estar unidos por el amor de Jesús, porque intercambiamos cosas muy maravillosas, intercambiamos reflexiones, intercambiamos citas bíblicas, intercambiamos cosas, digamos, que pueden nutrir nuestro espíritu, ¿verdad? Pero es verdad lo que tú dices, es algo tan difícil de lo que está pasando ahorita con las redes sociales, que nos está apartando de la familia, de los amigos, amigos, ¿sí? Exactamente. Porque el amigo que fue siempre amigo toda tu vida, pues ya no tienes tiempo para él, porque tienes que contestar otros inbox de otras partes y de otras gentes que dices tú que son tus amigos. Y a veces dejas a tus verdaderos amigos. Así es. Por atender a Pero tus bueno, amigos yo creo que virtuales. nada de esto es malo mientras lo sepas dosificar, que lo Así es. sepas balancear, que le puedas dar un buen uso, ¿verdad? Un buen uso. Y estas redes sociales pues, pueden caer en manos también no muy gratas, ¿verdad? Porque también me han pasado cosas no muy buenas, que tengo que a veces que bloquear
algunos contactos, se podría decir. Sí. Que bueno, pues de ahí dices tú, bueno, es que hay de todo. Hay de todo. En la viña del Señor. Hay de todo. Ya se ha dicho. Y hablando de pecado, Muy bien. es un pecado no mencionar este concierto. Porque este concierto, primer concierto a beneficio de Reencuentro 2015 DEM, se va a llevar a cabo en el Colegio Luis Elizondo. Tenemos 5 vales. 5 vales, que el costo de estos es de 100 pesos y pueden ir 2 familias, pero aquí son regalados. Es un regalo que Nancy Amor y su servidor, su programa de la mano contigo, les hace llegar. Y es muy bonito porque se va a estar presentando en este concierto Luis Elizondo, que está a un lado de la iglesia de San Isidro Labrador, en la colonia Emiliano Zapata. Así es. Se van a presentar varios compañeros del colectivo Vive Católico. Vive Católico. ¿Y tú estás en Vive Católico? Y tú también. Y le mandamos saludos al Padre Chemita. Padre Chemita, un abrazo. Que queremos que esté aquí con nosotros. La verdad que el Padre Chemita es un sacerdote a todo dar. Ay, sí. Es bien abierto, bien moderno. Yo le digo, inicio. Padre Chemita, usted es un padre, bien padre. Nomás se ríe. No, sí. Oye, Lazarito, perdóname, ¿cómo nos pueden hacer? Simplemente, ser acreedores de simplemente haciéndonos una llamada aquí al programa de La Mano Contigo, al 82 44 12 21. 82 44 12 21. Y tendrán estos pases, uno por familia, Uno por familia. Así de que llámenos y con muchísimo gusto nosotros se los vamos a entregar. Vienen aquí a regiovivo.com, televisión por internet, y se los vamos a dar para que vayan y disfruten de este gran concierto, de este gran festival, donde además va a haber muchas cosas buenas. Va a haber inclusive vendimia, va a haber comida, va a haber snack, va a haber música, bueno, todo lo que ustedes puedan. Va a estar padrísimo, va a estar bonito. Va a estar padrísimo, va a estar muy bonito. Vayan, se lo recomendamos. No se lo pierdan. Pues muy bien, Lazarito, volvemos aquí a los pecados capitales. Ándale. Ahí nos habíamos quedado. Fíjate, Lazarito, y una persona que no conoce, ¿verdad? Definitivamente dijo, ya sé cuáles son los pecados capitales. Los que se dan en las capitales de los estados. Ay, Dios mío. O sea que ya saliendo de la capital ya no, ¿verdad? Dice, los pecados capitales. Se encuentran los pecados capitales, son aquellos de los cuales se desprenden los demás, como son los siguientes, que son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la envidia, la ira y la soberbia. ¿Qué tal? Dale, esos son los pecados Que capitales. pareciera que todos los tenemos. Sí, la verdad Todos, es muy todos. fácil y es muy, es mucha la tentación de caer en uno ¿Qué de te ellos. parece, así, aunque sea grande rasgo? Vamos a decir, ¿cuál es el pecado de lujuria, Lazarito? Lujuria, por ejemplo, cuando deseas a la persona que no es tu pareja. Es un ejemplo. Esa es la lujuria, ¿verdad? La gula, ¿cuál es? La gula es la que disfrutan muchos obesos. ¿Por qué? Porque están come, pero no para saciar su hambre, No, ya es de sino gula. más allá. Me acuerdo cuando estábamos chiquitos, mi mami, ya no seas goloso, y mira qué gula tienes, Sí, ¿verdad? O sea, exacto, porque estar estás con- comiendo de más. Ya habías llenado, pero sin embargo andas viendo a ver qué más puedes Exacto. comer, ¿verdad? Y ahí Eso viene es el sobrepeso, fíjate, el pecado inminente. Ahí va, Ahí va. así es. La avaricia, ¿cuál es la avaricia? Lazarito? Ay, la avaricia, cuando quieres tener muchas cosas materiales. Ese es el problema. Esos tesoros que tú quieres acumular aquí en la tierra, olvídate, acumula tesoros en el cielo. En el cielo, Ahí es donde te van a decir, tienes esto invertido, ¿verdad? Así es. Ahí está. Ahí se va haciendo una cuenta bastante. Claro, claro, y ahí sí hay rendimientos. Ahí sí. Ahí No. sí, aquí no. Ahí nos dan bastantes Ahí intereses. nos da bastante interés. Oye, ahora la pereza, Lazarito. Ay, pues aquel Esa. flojonazo, ¿verdad? Que está, ay,
rascándose la pancita todo el día. Sí, y pidiéndole permiso una pierna a la otra para empezar a caminar, y la pereza, Oye, tristemente. Y pásame eso. Oye, pásamelo. Sí, en serio. Oye, confunden el de ser jefes. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Oye, pásame aquello, tráeme esto. Ay, espérame. Oye, no. Bien, Yo creo pues, que nos hace bien hacerlo también de vez en cuando. sí, nosotros, hasta ¿verdad? bien para tu organismo. Por tu organismo. Porque estás en el ejercicio, Estamos te en mueves y actividad. estás activo. Exacto. La envidia, Lazarito. ¿Qué es la Fíjate envidia? Ese es el peor de los pecados capitales. Te voy a explicar por qué. Dime. Esto no es mío, ¿eh? Esto lo leí a un gran autor de libros que yo aprecio, quiero y admiro mucho. ¿Sí? ¿De quién se trata, Lazarito? Armando Fuentes Aguirre, Catón. ¿Sí? Catón. Él dice que de los pecados capitales, la envidia es el más terrible, el más tremendo y desafortunadamente el único que no disfruta la gente. Al contrario, te corroe el odio, el rencor, todo eso, ¿sí? Porque si tú estás envidiando algo, dices, no lo tengo, ay, ¿por qué no lo tengo? Y todas las demás, pecados capitales, Ahí sí va. los disfrutas. Sí, y este no. Ese no, pero todos los demás digo, oye, pues no. ¿Y qué pasa, Lazarito, con aquellos que dicen, oye, te tengo envidia de la buena? No existe. No existe. No, La no, envidia no. es la envidia, la buena, la mala, o sea, estás envidia. estás envidiando algo que alguien más tiene Y que tú careces. y que tú careces, ¿verdad? Y muchas veces no es tanto que lo careces, entonces te das cuenta de lo que tienes. Así ¿verdad? es, porque no valoras lo que tú tienes. Por Estás eso valorando estás lo que tiene el otro. Lo que tiene el otro, ¿verdad? definitivamente. La ira, Lazarito, ¿qué es la ira? Pues los que son bien enojones. Bien enojones. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¿Por Ay, qué lo dices? Sí, se enojó, imagínate, pues. Sí, no. Y eso es un pecado. ¿Y en qué? ¿Cuál es su consecuencia? 1000 enfermedades. 1000 enfermedades. Una de ellas, La más terrible. la más terrible de todas, el cáncer. El cáncer. Viene de las personas No les da enojonas, azúcar y no sé renconas. cuánta cosa, ¿verdad? Porque, oye, ¿por qué? Pues Dos manitos, estás viendo. oye, Lazarito, la soberbia. Vamos a explicarles qué es la soberbia. Ay, la Lazarito. soberbia se ha dado en todos los tiempos, desde los tiempos de Jesús, los príncipes, los reyes, los emperadores, hasta los sacerdotes del templo, la De la soberbia. Y Jesús les dijo, ¿por qué predican afuera para que los vea todo el mundo? En silencio, comuníquense con nuestro Padre Dios. ¿verdad? Así es. Entonces, todo eso es la soberbia. Si lo aplicas aquí, pues hay muchos, no sé cómo decirlo para que no se oiga muy mal, pero si vas a hacer una caridad o vas a hacer una limosna, quieres que todos te vean. No, eso ¿Sí? es, mientras más en silencio lo hagas, es mayor tu pago. Y Dios dijo Te lo va a premiar. ¿no? que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace tu derecha. Tu derecha, así es. ¿Por qué tienes que andarlo pregonando a los cuatro vientos? ¿verdad? Y la soberbia es una enfermedad terrible. Sí. El creer que todo lo sabes, el creer que se oye feo ahora cuando dicen, bueno, es que es ¿cómo dice? La mamá de los pollitos. Sí, pero ¿sabes cuál es la consecuencia de la soberbia? ¿Cuál es? La soledad. Así es. Se te empiezan a retirar Todo todos. el mundo se empieza a retirar. Sí. Lazarito, se nos está agotando el tiempo. Y los discos no los hemos presentado. No los hemos presentado, A ver. Lazarito. ¿Qué te parece si los presentas, Lazarito? Aquí está. Nancy Amor y Lázaro Salazar. ¿Dónde los puede conseguir, Lazarito? Toda la gente. En todas las casas donde se vendan artículos religiosos. Por ejemplo, Casa Cristo Rey. Librerías Las Paulinas y en Amigos de Jesús. ¿Sí? Ahí pueden ir y adquirir estos discos que están. Estos discos dicen autores, porque así hay que ponerle. Autores, pues por ejemplo Nancy Amor, Lázaro Salazar. Pero realmente el autor es Dios. Dios Espíritu Santo. Es el que nos transmite ese don para que nosotros hagamos esto para llevar la palabra de Dios a todos ustedes. Si lo adquieren, van a sentir algo muy hermoso dentro de su corazón y a nosotros nos da la oportunidad de mandar a hacer más CDs
para llegar a más personas con esta evangelización. Así es, y invitarlos para que de alguna manera o de otra, tengan ese corazón más ligero, pero muy lleno de amor. Ligero por un lado, pero también con un gran peso, que estén llenos de amor, llenos de esa divinidad que el Señor te puede regalar todos los días, simplemente con amarlo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y que también no solamente lo ames a Él, sino ames a tu prójimo. Ama a aquel que te necesita, ama a aquel el que te pide una moneda, aquel que te pide un pedazo de pan. La humanidad te necesita. Cristo te ama. Y como dijo Dios nuestro Señor, Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo deseo de todo corazón que la paz de Dios nuestro Señor esté anidada dentro de su corazón. Y nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Próximo jueves a la 1 de la tarde. Dios los bendiga. Hasta Dios la los próxima. bendiga.